Desde la escuela vamos a gritar tan fuerte que en el mundo nos escucharán. Queremos un futuro, tenemos que cambiar. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la sesión de febrero de la SARSA 2030. La sesión de hoy está dedicada a la mujer y a la lucha histórica para cerrar completamente la brecha de género a nivel mundial. Tratamos hoy este tema porque es la sesión más próxima a la celebración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Como sabéis, este día representa la reivindicación de un futuro igualitario, sin estigma, estereotipos ni violencia, con igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todas las personas. Como sabéis, a lo largo de la sesión se pasará un formulario de asistencia que lo tendréis disponible en el chat, y si queréis hacer alguna pregunta en relación a cualquiera de las intervenciones que van a tener lugar hoy, podéis utilizar también el chat para hacerlo. Bueno, y ahora doy paso a Emma Cazorla. Ella es inspectora de educación de la Dirección Territorial de Educación de Alicante. Emma, buenos días, cuando quieras. Vale. Hola, buenos días. En principio, agradecer como siempre vuestra asistencia y sobre todo agradecer también las aportaciones que hacéis siempre en el Telegram. Gracias a todos vosotros y vosotras, somos un grupo muy activo. Ponte si quieres. Bien, yo quería presentar, básicamente quería contaros por qué hoy habíamos elegido trabajar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, pero bueno, Conchi prácticamente ya lo ha contado. Bueno, pues hoy, cercano al 8 de marzo, como decía Conchi, vamos a trabajar el Objetivo número 5 de Desarrollo Sostenible, Igualdad de Género. Lo que nosotros queremos destacar básicamente, puesto que somos inspectoras de educación y evidentemente nos estamos basando siempre en la normativa vigente, queremos destacar rápidamente los artículos de la LOMLOE relativos a este ODS número 5. Sabéis que los nuevos currículos, al menos en los cursos impares, entran ahora en vigor en septiembre para el curso 22-23. Entonces es importante saber esto que vamos a tratar hoy, dónde lo tenemos ubicado y localizado en la LOMLOE. En primer lugar, uno de los enfoques que adopta la normativa para adaptar el sistema educativo a lo que exigen los tiempos en los que nos estamos enfrentando es precisamente el de igualdad de género. Es decir, el segundo enfoque habla de que hay que trabajar en todas las etapas la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a la vez que la prevención de la violencia y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Pero destacamos el de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Además, como sabéis, hay una asignatura en segundo ciclo de primaria y una en uno de los cursos de primero a cuarto de la ESO, que se llama Educación en Valores Cívicos y Éticos, y entre esos contenidos está, pues eso, para los constitucionales, y destacamos aquí en rojo la igualdad de mujeres y hombres. También, cuando nos habla del proyecto educativo de centro, el artículo 121, sabéis que el proyecto educativo de centro estamos intentando, bueno, y nosotros reivindicamos desde la inspección educativa, que sea como la guía de centro, que esté discutido, consensuado y trabajada por todos los miembros de la comunidad educativa y que nos marque realmente el camino que queremos seguir, ¿no? Entonces, ahí se incluyen objetivos, se incluyen los valores de nuestra comunidad educativa, lo que queremos fomentar, y el artículo 121 nos obliga realmente a que entre estos valores tratemos la igualdad entre mujeres y hombres. La disposición 41ª, esta nos parece también muy importante porque habla de que en el currículum de todas las etapas educativas, evidentemente adaptado a cada nivel, pero desde infantil hasta formación profesional, hasta la formación de adultos, tiene que incluir en todas las áreas y en todos los ámbitos de manera transversal pues, el trabajo sobre la no discriminación, los derechos humanos, la atención, la diversidad, la aceptación de la diversidad y sobre todo lo que aquí hablábamos
insisto, la igualdad entre mujeres y hombres. Y un artículo concretamente, un apartado de esta disposición adicional, nos habla de que había que trabajar también en todas las etapas y el aprendizaje dirigirlo a través de la difusión de la historia y la cultura de las minorías étnicas que están en nuestro país, que nos parece también muy relevante, y también sobre todo, y que tiene que ver con el tema de hoy, la historia de la lucha por los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones con todas las personas. Y bueno, pues esto es lo que un poco queríamos contaros y en este sentido, la primera ponente que nos va a dar siempre, sabéis que hacemos una ponencia en marco y después unas experiencias de centros, la primera ponente que hace la ponencia en marco es Pura Díaz Vera, es una compañera maestra y licenciada en Filología también, ha sido concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Petrel, supongo que una de las primeras que ha sido, también ha sido secretaria general de Enseñanza por Comisiones Obreras, ha participado en muchas tertulias, en talleres, ha dado ponencias y ha escrito artículos, todos ellos relativos a lo que vamos a hablar ahora, de la historia de la lucha de las mujeres por conseguir sus derechos. Os dejo con ellas y bueno, repito que agradecemos vuestra asistencia y simplemente recordaros que al final de la sesión, cuando acabe la segunda experiencia de centro, me voy a volver a conectar otra vez para contaros un segundo reto, ¿vale? Un segundo reto que tiene que ver con una acción que se llama la acción del 5 de junio. Luego os lo cuento. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Emma, por esta presentación. Agradezco que hayáis contado conmigo para participar en este proyecto de la Xarxa 2030. Y como has dicho en la introducción, cuando me sugeristeis que hablase de este tema, pues os dije que sí, porque es un tema que a mí en realidad me apasiona. El título que yo le puse a la charla es Historia de las mujeres, pero en realidad sería la historia de la lucha de las mujeres por conseguir derechos en igualdad de condiciones con los hombres, feminismo, avances y retrocesos, conocimiento de la historia y el futuro incierto. Voy a comenzar con unas preguntas retóricas para que vayamos centrándonos en el tema. ¿Por qué solo hablamos de feminismo y de historia de las mujeres en dos fechas, el 8 de marzo y el 25 de noviembre? ¿Sabemos por qué se eligieron estos días y qué se conmemora? Voy a hacer una breve historia de cada una de estas fechas. El 8 de marzo, que está muy próximo. En el año 1975, la ONU declara el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El origen no está claro y existen varias versiones. Un 8 de marzo de 1857, un grupo de trabajadoras textiles se manifestaron en Nueva York por las condiciones de trabajo. Un 25 de marzo del año 1911, ardía una fábrica textil en Nueva York en la que murieron 123 mujeres y 23 hombres. A raíz de esto, se introducen medidas de seguridad y de salud laboral en los Estados Unidos. El 28 de febrero de 1909, Nueva York y Chicago realizan un acto al que llaman Día de la Mujer. En 1910 se celebra la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Europa y deciden establecer el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No se fija una fecha exacta, pero sí se decide que sea en el mes de marzo. Estas celebraciones se extienden por otros países. En 1975, la ONU declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer para conmemorar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Y la otra fecha es el 25 de noviembre. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género para denunciar la violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres en todo el mundo. Este día se realizan multitud de movilizaciones y actividades en todo el mundo para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Coincide con el asesinato de las hermanas Mirabal, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa de la República Dominicana. Se posicionaron contra el dictador Trujillo y fueron cruelmente torturadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Este asesinato generó muchas protestas y las convirtió en un símbolo por la lucha contra la violencia de género. La ONU, en el año 2000, declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Tenemos una gran deuda con todas las mujeres que han luchado por conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. El feminismo es un movimiento social y político organizado de mujeres en la lucha por conseguir esa igualdad de derechos. ¿Cómo surge el feminismo y qué es? ¿Qué tiene la palabra feminismo que cuando se dice siempre hay gente que se siente incómoda? ¿Cómo es posible que haya tanta gente que piense que esto son cosas antiguas y que ya somos iguales? Y al mismo tiempo haya tanta gente que piensa que estamos muy lejos de llegar a esa igualdad real, incluso que estamos en una fase de retroceso. Y sin embargo, estas opiniones las podemos oír en el mismo día varias veces. ¿Qué es el feminismo? Pues ahora que está de moda ser feminismo, la gente se define como feminista por una cosa y también por la contraria. Si el feminismo logró los derechos humanos para las mujeres que nos beneficiamos de estos derechos, por el solo hecho de hacerlo no somos feministas. El derecho al voto, el derecho a los estudios, el derecho al divorcio o el derecho al aborto, el acceso a estos derechos no nos convierte en feministas. El feminismo tiene una agenda que cumplir y solo podremos considerarnos feministas si compartimos esta agenda. Hay muchas definiciones de feminismo, pero yo he elegido la de Victoria Saut, la filósofa feminista Victoria Saut, que me gusta particularmente, en la que dice que el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de la que han sido y son objetos por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. ¿Por qué es necesario hablar de la historia del feminismo? Pues es necesario hablar por muchas razones, pero principalmente por tres. Primero, por el desconocimiento. Siempre se ignora la historia y se tiende a partir de cero, como si esa agenda ya estuviera pasada de moda o no tuviera nada que ver con el momento actual, cuando en realidad nos encontramos en el momento actual precisamente por esa historia que ha habido anteriormente. En segundo lugar, por el revisionismo. Desde determinados grupos se está haciendo un revisionismo de la historia en general y de la historia del feminismo en particular. Y no podemos explicar con parámetros actuales logros o conquistas que se hicieron en otras épocas, porque cada una la debemos contextualizar en la época y en las características de la época en la que se dieron. Y la última, y no menos importante, es porque en los últimos años, tras los éxitos que ha conseguido la lucha feminista por los derechos de las mujeres en la mayor parte del mundo, el patriarcado, ese sistema de opresión que nos oprime a las mujeres, no puede seguir argumentando la inferioridad de las mujeres y busca estrategias para que esta agenda no se cumpla. Estrategias como el negacionismo u otras estrategias que vienen a que los logros de cumplir la agenda feminista no se puedan seguir cumpliendo. ¿Qué es la historia? Pues la historia que conocemos como historia de la humanidad en realidad está incompleta, es solamente la historia de la mitad de la humanidad. ¿Cómo se entiende que la alimentación y los cuidados que han sido necesarios para mantener la vida a lo largo de la historia no hayan merecido un lugar preferente en nuestra historia? Ni un lugar preferente, ni de hecho ningún lugar, porque raro es el libro en el que esto aparece. ¿Cómo se entiende que las mujeres que con tanta dificultad han destacado en las artes o en las ciencias en las diferentes épocas están prácticamente excluidas de la historia? Solamente aparecen algunas, pues como excepción que confirma esta regla. ¿Y cómo vamos a avanzar en igualdad si las niñas y las chicas no tienen referentes mujeres en todas las materias? Y no es porque no las hayas, es porque la historia está escrita desde el punto de vista de los hombres, que además suelen ser los que la escriben, también suelen ser los que publican los libros en los que se escribe la historia. Cada vez se descubren más mujeres y cada vez se descubren más los legados de estas mujeres gracias a la labor que se sigue haciendo para rescatarlas, pero están casi desaparecidas de los currículos escolares. Afortunadamente, como ha comentado Emma en la introducción, en la LOMLOE ya aparece algo
que nos da cierta esperanza para que en un futuro todas estas historias de mujeres que han luchado por conseguir la igualdad de derechos puedan ser rescatadas y puedan ser estudiadas en los diferentes niveles de enseñanza. Siempre, en todas las épocas, ha habido mujeres que no se han conformado con el único modelo que tenían que aceptar, el modelo de madres y esposas, y lo han reflejado en sus vidas y en sus legados. ¿Cómo vamos a avanzar en igualdad si el bombardeo que reciben las niñas y las chicas las lleva a preocuparse solamente de su aspecto físico, según unos cánones de belleza y de comportamiento marcados mayoritariamente por la moda? Este bombardeo publicitario se aumenta exponencialmente en las redes sociales y deja a las chicas totalmente expuestas a un único modelo hipersexualizado que coarta sus expectativas de futuro y que además las hará muy infelices. No nos extrañemos, pues, no nos podemos extrañar de que a las niñas y a las chicas jóvenes no les llamen la atención otros modelos. Una aclaración importante que tenemos que tener muy clara en los conceptos es que el feminismo no es lo contrario que el machismo, porque lo solemos oír frecuentemente. El machismo es un sistema de opresión y de dominio que ejercen los hombres sobre las mujeres subordinándolas a ellos, mientras que el feminismo es la lucha de las mujeres por conseguir los derechos civiles y de ciudadanía que los hombres y que constantemente nos han sido negados. El feminismo es luchar por la reivindicación de esos derechos y no de una manera individual, sino de una manera colectiva. Y hasta que no se organizan las mujeres y se convierten en un movimiento colectivo, no surge el feminismo. Voy a comentar algunos antecedentes imprescindibles para comprender este fenómeno y que es necesario por el interés y porque, aunque nos parezcan muy antiguos, siguen estando de plena actualidad. El feminismo se suele representar con el símil de las olas, porque es una imagen muy visual. Con el símil de las olas porque siempre tiene una avanzadilla o vanguardia, que son las primeras mujeres y algunos hombres que inician esta lucha por los derechos de las mujeres, suele tener un movimiento álgido de reivindicación y suele tener también un retroceso. Y luego después una calma, un avance con calma. Por eso se representa en olas que actualmente no se ponen de acuerdo si son 3 o son 4. Ahora posteriormente lo explicaré. Pero antes de estas olas, antes de que se llamara feminismo, hay algunas mujeres y algún hombre que merece la pena rescatarlo. En el año 1405 nos encontramos que Christine de Pizan, la que tenéis ahí en la imagen, escribió un libro que se llamó La ciudad de las damas. Christine de Pizan vivió de la escritura, cosa excepcional en la época en la que ella vivió. Y en este libro, La ciudad de las damas, describe una hipotética ciudad en la que no habría guerras ni violencias habituales. Se opone al discurso vigente en la época sobre la inferioridad de las mujeres y nos habla de la importancia de la formación y de los peligros del amor. Hoy su lectura estaría de plena actualidad, aunque hayan pasado tanto tiempo. Christine nos recomienda huir del amor romántico. Dice, huid, damas mías, huid del insensato amor con que os apremian, huid de la enloquecida pasión cuyos juegos placenteros siempre terminan en perjuicio vuestro. También hubo algunos hombres que nos acompañaron en esta lucha y en el año 1673 nos encontramos a Poulain de Labarre, que escribe un libro sobre la igualdad de los sexos. Este libro se podría considerar como la primera obra feminista. Se centra en la igualdad entre los hombres y las mujeres. Poulain de Labarre no entiende el desperdicio que está haciendo la sociedad prescindiendo del talento de la mitad de la población. Desmonta también los argumentos de la época sobre la inferioridad de las mujeres y cree que son los hombres los que han arrebatado esos derechos a las mujeres. Para las religiones de todo el mundo, las mujeres siempre se han considerado inferiores y no dignas para participar en los ritos. Y fue frecuente relacionar a las mujeres con las herejías y con las brujerías. La Reforma protestante dio a las mujeres una oportunidad al afirmar la libre interpretación de las escrituras, posibilitándolas para aprender a leer y a expresarse en público.
Algunas sectas protestantes del mundo anglosajón, como los cuáqueros, incluyeron a las mujeres como predicadoras y por esta razón, en el mundo protestante, las mujeres aprendían a leer y a expresarse en público, habiendo un menor índice de analfabetismo que entre las mujeres católicas. También fueron frecuentes las acusaciones de brujería, como hemos dicho antes, contra mujeres que ejercían la curación o que elegían otro modelo de vida diferente al que se consideraba como el único. ¿Desde cuándo empieza a contar el feminismo? Pues el feminismo empieza a contar, la primera ola se inicia con la destrucción del antiguo régimen en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, las mujeres lucharon hombro con hombro y codo con los hombres y fueron imprescindibles en esta lucha. Se calcula que en la marcha sobre Versalles participaron más de 6.000 mujeres. Pero cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el nuevo régimen deja fuera o excluidas a todas las mujeres de los derechos civiles. No es que las mujeres no estuviéramos incluidas en ese masculino que se considera universal, sino que definitivamente estábamos excluidas de todos esos derechos civiles y políticos. Las mujeres no podían participar en la vida pública y como no podían hacerlo, redactaron sus propios cuadernos de quejas, que se llamaban así, Cahiers de doléances. Todavía creo que hay un museo en París donde se pueden ver algunos de estos cuadernos. Y en estos cuadernos reflejaban su descontento con la situación de discriminación que tenían y reivindicaban los derechos que se les negaban, como por ejemplo el derecho al trabajo remunerado. Sí podían trabajar, pero lo que cobraban por el trabajo era propiedad de los maridos o de los padres o incluso de los hijos. Pedían también derechos matrimoniales, derechos sobre sus hijos que se consideraban propiedad exclusivamente de los padres, pero todo esto no fue tenido en cuenta. Los clubes de mujeres, que habían sido muy importantes en la época anterior, no fueron suficientes para que se reconociera ni un solo derecho a las mujeres. Condorcet, en el año 1720, pidió que la República educase a las mujeres y a los hombres por igual y que se le reconociesen los derechos de ciudadanía, pero también fueron desestimados. Y nos encontramos con la primera mujer imprescindible de esta ola. Hay muchas más, pero me voy a centrar en las dos que yo considero más importantes. Olympia de Gouges escribió 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Olympia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en el año 1971, a imitación de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con el que se inaugura la República. Apela por ella y por todas las de su sexo, a la que ella llama sus hermanas, y inicia el prólogo de esta declaración. Dice: hombre ciego, henchido de ciencias y degenerado, en este siglo de luces y de sagacidad, en la ignorancia más crasa, quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales y pretende gozar de la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad. Son un total de 17 artículos en los que reivindica para las mujeres los derechos a su libertad, a la propiedad, a la seguridad, a la formación, al derecho a la justicia, a poder subir a la tribuna y también subir al patíbulo en igualdad de condiciones que los hombres y a la propia opinión. Olympia de Gouges nunca subió a la tribuna porque no la dejaron, pero sí que subió al patíbulo porque fue guillotinada, igual que otras mujeres que destacaron en esta lucha. Junto a Olympia de Gouges nos encontramos con Mary Wollstonecraft. Esta es inglesa. Para vuestra información, Mary Wollstonecraft era la madre de Mary Shelley, que fue la escritora la que escribió el libro de Frankenstein. Bueno, pues Mary Wollstonecraft estaba en Francia porque se sintió muy atraída por la Revolución Francesa y estaba en Francia para verla de primera mano. Tuvo que huir y volvió a Inglaterra, donde escribió su célebre Vindicación de los Derechos de la Mujer. Anteriormente ella había escrito la Vindicación de los Derechos del Hombre y había sido muy aplaudida por todos los filósofos y políticos e intelectuales de la época. Cuando escribió la Vindicación de los Derechos de las Mujeres, pensaréis que pasó lo mismo. Pues no, fue duramente criticada. Y ella creía que con la educación, que la educación era imprescindible para las mujeres y que una vez conseguida la educación, conseguirían todos los derechos. Este libro, el libro de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, se considera la
el libro fundacional del feminismo. Escribe la obra en el año 1792 y es un alegato contra la exclusión de las mujeres y por los derechos de ciudadanía. Las mujeres podrían tener independencia económica con el trabajo remunerado y, según la filósofa Amelia Valcárcel, Mary Wollstonecraft fue la primera que llamó privilegios al poder que ejercían los hombres sobre las mujeres. La Revolución Francesa supuso una gran derrota para el feminismo, los clubes de mujeres se cerraron, se prohibió la presencia de mujeres en la política y las que se habían significado fueron guillotinadas o exiliadas. Entró en vigor el Código Civil Napoleónico, que después se extendió por toda Europa, que prohibía las reuniones de más de 5 mujeres, que prohibía a las mujeres disponer de su propio dinero, que les prohibía tener propiedades, que las obligaba a obedecer al marido y al padre, con lo que se llamaba la ley natural, que se extendió también, como acabo de decir, por toda Europa. No se reconocen los derechos de las mujeres, relegándolas exclusivamente al hogar. Eran consideradas siempre menores de edad, dependiendo siempre de los padres, de los maridos o incluso hermanos o hijos, y con delitos específicos para las mujeres, como eran el delito de adulterio o el delito del aborto. Y aparte, tenían prohibido, estaban totalmente excluidas de la educación media y superior. Esto resultó un gran retroceso para las mujeres francesas que estaban acostumbradas a participar en los salones, en el movimiento que se llamó preciosismo. Intervenían en tertulias literarias, artísticas y políticas. Bueno, pues todos estos salones se cerraron y conocemos lo que se trataba en ellos poco por alguna novela, pero sí que conocemos la reacción que estos salones o que las reivindicaciones de las mujeres supusieron en la literatura tan misógina como la que se refleja en las obras de las mujeres sabias de Molière o de la culta latiniparla de Quevedo, en las que hacen una burla cruel y despiadada de las mujeres que quieren votar o que quieren reivindicar algún derecho en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, la primera ola fue un gran fracaso, pero las mujeres ya habían aprendido a organizarse. Y así pasamos a la segunda ola. La segunda ola en el mundo anglosajón y en América se considera la primera porque la de la Revolución Francesa no la cuentan. Esta segunda ola empieza con la Revolución industrial y con el cambio de modelo de vida y de producción. Se están desarrollando las democracias en todo el mundo, se está industrializando los países y aunque las mujeres siguen sin derechos, a las obreras se las incorpora a los trabajos más duros y peor pagados, que eran mejores trabajadoras porque se quejaban menos y se podían ser más manipulables. Y mientras tanto, las mujeres burguesas continuaban encerradas en casa. En los Estados Unidos, las mujeres lucharon con los hombres por la independencia y también por la eliminación de la esclavitud. El movimiento antiesclavista tuvo gran importancia en los Estados Unidos. Ahí destacaron muchas mujeres, voy a hablar de dos, de Elizabeth Stanton y de Lucrecia Mott, que fueron las elegidas para participar en el primer congreso antiesclavista que se hizo en Londres en el año 1850. Imaginaos el periplo del viaje de estas mujeres que tuvieron que salir desde Nueva York en barco, llegar a Londres en las condiciones de aquella época, y cuando llegaron no las dejaron participar en el congreso por ser mujeres. Después de mucho protestar, consiguieron que se quedaran detrás de unas cortinas para no perturbar cómo iba el congreso. Y a la vuelta, cuando volvieron, conscientes de su propia discriminación, escribieron lo que se llamó Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, a imitación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y este sí que es uno de los textos básicos del feminismo. La declaración consta de 12 artículos en los que se incluye la ciudadanía para las mujeres y la modificación de las costumbres y de la moral. Se centra en dos objetivos, el derecho al voto y el derecho a la educación. De esta época también destaca como figura importante la esclava negra y analfabeta Sojourner Truth, que pronunció su famoso discurso, que se hizo famoso, en el que decía ¿acaso no soy una mujer?, para criticar a los hombres que decían que las mujeres no estaban preparadas para votar, ya que no eran capaces ni siquiera de subirse a un carro solas o de cruzar un charco. Y ella dice, una parte de su discurso muy emotiva, dice: nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro o me han ofrecido el mejor sitio.
He arado y cultivado, he recolectado, y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. Tuve 13 hijos y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos, y cuando chillé junto al dolor de mi madre, nadie me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Bien, pues esta es la primera mujer negra que gana un juicio a un hombre blanco en Estados Unidos por reclamar a uno de sus hijos que había sido vendido de manera ilegal. El sufragismo fue un movimiento interclasista que pedía el voto y los derechos para todas las mujeres. Lo que pasa es que luego se fueron concediendo de manera desigual en los diferentes países democráticos. Las sufragistas inglesas contaron con John Stuart Mill, que presentó una petición de voto femenino al Parlamento. Escribió un libro que se llama La sujeción de la mujer, en el que narra las discriminaciones que sufren las mujeres solo por el hecho de haber nacido mujeres. Su obra fue muy leída entre las mujeres de todo el mundo y traducida a varios idiomas. En nuestro país, gracias a Clara Campoamor, durante la Segunda República, en el año 1931, se conoce el sufragio femenino. Hacia los años 30, la mayoría de los países democráticos habían reconocido el derecho al voto. Algunos países un poco después, ahí podemos ver un mapa en el que se especifica la fecha en la que cada país consigue el derecho al voto femenino. Las sufragistas plantearon que también el derecho a los estudios superiores y a todas las profesiones, la igualdad de derechos civiles, compartir la patria potestad de los hijos, igualdad salarial y poder administrar sus bienes. Pensaban que el voto sería la llave para conseguir los derechos, para conseguir los demás derechos, que una vez conseguido el derecho al voto, todos los demás derechos vendrían de la mano. Las sufragistas fueron perseguidas, encarceladas, inventaron métodos de protesta pacíficos, como encierros, manifestaciones, encadenamientos, interrupciones de discurso, huelgas de hambre, etcétera. O sea, un montón de métodos que injustamente muchos de ellos se han adjudicado a otras luchas. Se tardó más de 80 años en conseguir el voto femenino, pero esta segunda ola, al contrario que la primera, sí que fue un éxito. El feminismo se desarrolla en varias corrientes. Voy a destacar algunas, aunque evidentemente hay muchas más. Tendríamos el feminismo socialista. El socialismo siempre había tenido en cuenta la situación de las mujeres a la hora de analizar la sociedad, y aquí hay algunas mujeres muy importantes que os recomiendo que leáis sus vidas o sus historias porque no tienen desperdicio. Voy a poner algunas. Flora Tristán escribió una obra, Unión Obrera, en la que dice que todas las desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer. Es de las primeras mujeres que escribe en femenino al referirse a sí misma. Como vemos, no hay nada inventado. Flora Tristán cree que hay que reformar la educación de las mujeres y condena la doble moral. En el siglo XIX estaba muy de moda hablar de la cuestión femenina. Engels, en el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, dice que las causas de sumisión de las mujeres no se deben a hechos biológicos, sino a hechos sociales. Las mujeres socialistas apoyan las demandas de las sufragistas, pero consideran que aquellas eran enemigas de clase, mientras que las sufragistas critican que las socialistas priorizan la lucha de clases antes que la lucha de los derechos de las mujeres. Esto fue frecuente durante varias décadas. Alejandra Kollontai es otra mujer que señala que la problemática de las mujeres trabajadoras es diferente a la de los hombres por el tema de la doble jornada, que para sus compañeros hombres la cuestión femenina ni era prioritaria ni siquiera era importante. Ella, Kollontai, señaló que la igualdad de los sexos establecida por decreto no se notaba porque no había medidas específicas para conseguirla. El patriarcado seguía siendo el único sistema y el único modelo para las mujeres continuaba siendo el hogar. Creía que los problemas de la opresión de las mujeres se solucionarían con la lucha de clases, pero una vez iniciada esta lucha, pues descubrieron que no. Kollontai defendía el amor libre, igual salario para los hombres, el derecho al aborto y la implicación del Estado en el cuidado de menores independientes y la necesidad de una vida íntima y sexual diferente para las mujeres. Otra mujer muy importante en esta etapa fue Clara Zetkin, que dirigió una revista que se llamó Igualdad, en la que hablaba de temas que entonces se consideraban de mujeres, y organizó la primera conferencia internacional de mujeres en el año 1907. El socialismo marxista criticó a la familia tradicional y la doble moral y relacionó a la familia tradicional con la explotación económica y sexual de las mujeres. El feminismo anarquista cuenta con la figura de una mujer excepcional, que fue Emma Goldman,
que creía que el acceso al trabajo asalariado no tenía ningún valor si las mujeres no abandonaban la ideología tradicional. Se llamaban a sí mismas mujeres libres y consideraban que las relaciones entre los sexos debían ser libres y consentidas y que era obligación de los estados encargarse de la educación y del cuidado de los hijos y del acceso al uso de anticonceptivos. Aparece el fenómeno, uno de los más importantes dentro del feminismo, que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, con su obra El segundo sexo, se convierte en un referente del feminismo actual. No sabemos muy bien si encuadrarla al final de la segunda ola o al comienzo de la tercera. Se ha hecho muy famosa su frase de no se nace mujer, se llega a serlo. Ella cree que la discriminación de las mujeres no es por culpa de su sexo, sino por el papel que la sociedad le ha asignado, es decir, por el género. Y concluye que el género es una construcción social que oprime a las mujeres. Simón no era feminista. Se fue haciendo feminista a medida que iba escribiendo su obra. No creía haber sufrido discriminación por haber nacido mujer, pero fue descubriendo esa discriminación conforme iba redactando el libro. El segundo sexo se considera una obra fundamental que aporta al feminismo un método de análisis para comprender la realidad y las situaciones de desigualdad en las que vivimos las mujeres en todas las épocas y en todas las culturas. El segundo sexo critica a las mujeres critica que las mujeres solamente puedan casarse y tener hijos renunciando a una carrera profesional. Critica que la maternidad entendida de esta manera, de la manera tradicional, solo significaba un obstáculo para la realización de las mujeres. Ella nos define a las mujeres como lo otro, sin reciprocidad con respecto a los hombres. El hombre dicta la norma y la mujer se define por relación al hombre, presentándose este hecho como causa de la subordinación de las mujeres. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que habían ocupado puestos de responsabilidad en la industria y en la administración son expulsadas porque los hombres vuelven a ocupar sus puestos de trabajo, volviendo a su casa y al cuidado de los hijos. Y además con la presión de que como había habido tantas bajas había que repoblar de nuevo los países. Las mujeres se sentían insatisfechas con esta nueva situación. En esta época aparece Betty Friedan con su libro La mística de la feminidad, es en la que consigue explicar el problema que no tiene nombre, el problema de que hablaban las mujeres que no tenían nombre. En el año 1963, tras analizar la insatisfacción de un gran número de mujeres americanas de clase media o alta que estaban descontentas con su vida y cómo esto se traducía en problemas psicológicos y de convivencia, ella descubrió que el problema que no tenía nombre era precisamente que no podían tener una realización personal o profesional, incluso aunque estuvieran preparadas. Betty Friedan, con este libro, cambió la vida de miles de mujeres en los Estados Unidos y en todo el mundo porque fue traducido también a muchos idiomas y contribuyó a concienciar sobre la opresión de las mujeres. Estamos ya en la tercera ola. Identifica el problema con el papel al que han reducido a todas las mujeres y también denuncia la doble jornada de las mujeres que trabajan fuera de casa, que están muy mal vistas socialmente y tienen siempre sentimiento de culpabilidad. Sentimiento de culpabilidad en el trabajo, porque consideran que no dedican el tiempo suficiente, y sentimiento de culpabilidad en la casa porque consideran también que no dedican el tiempo suficiente. Friedan creó una asociación para reivindicar los derechos de las mujeres que se llamó Organización Nacional para las Mujeres y que todavía en nuestros días continúa vigente. Otro de los feminismos a destacar es el feminismo liberal, que critica la situación de desigualdad estructural en la que viven las mujeres y propone la reforma del sistema para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres. Parten de que lo personal es político y crean grupos de autoconciencia. El feminismo se organiza y se constituye el movimiento de liberación de la mujer solamente para mujeres, mientras que unas consideran que la causa de la opresión de las mujeres es el patriarcado, las mujeres políticas consideran que la culpa de la mujer se autodefine como antisistema, alejándose del feminismo liberal anterior,
Y aparece también el llamado feminismo radical, que considera que hay que ir a las raíces del problema de la opresión de las mujeres, es decir, al patriarcado y a la división del sistema sexo-género como origen de las desigualdades. Se desarrolla especialmente en Norteamérica entre los años 1967 y 1975 y hay dos obras fundamentales. La primera es de la de Kate Millett, su obra Política Sexual, que fue el libro de su tesis doctoral en el que denunció los prejuicios que tenían los hombres acerca de la sexualidad de las mujeres. Habla del dominio económico de los varones, cuestiona el psicoanálisis y las teorías freudianas por considerarlas contrarias a la emancipación de las mujeres y cuestiona el modelo educativo, que considera que está hecho exclusivamente para los hombres. Hay dos frases suyas muy famosas, en la que dice que el amor es el opio de las mujeres, o otra que dice que mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban el mundo. Y otra de las figuras importantes en esta época, que hay muchas más, es Shulamit Firestone. Shulamit Firestone tiene un libro que se llama Dialéctica de la sexualidad, en el que hace un estudio de la biología y de las costumbres sexuales de la época. Se abren varios puntos de debate: el consentimiento, la violación, la pornografía y la prostitución. El patriarcado se define como un sistema de dominación sexual en el que se integran todas las demás dominaciones, las de clase y las de raza, y el género se define como una construcción social. Se hacen frecuentes manifestaciones y actos de protesta, sobre todo a los concursos de Misses o a los concursos de belleza, a las revistas de belleza. Llegan incluso a proclamar Miss a una oveja. Hacen multitud de actividades para criticar esta cosificación del cuerpo de las mujeres. Hacen también campañas de autoinculpación, como la campaña de Yo también soy adúltera o Yo también he abortado, o la quema de sujetadores en público, y critican que a las mujeres se las considere solamente cuerpos. Critican también la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Las feministas de esta época desarrollan también actividades para la salud y la ginecología, animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo y también creando guarderías y centros para mujeres maltratadas. El movimiento de la liberación de la mujer en España llega mucho más tarde, puesto que el franquismo supuso un retroceso brutal para estos derechos, pero la mujer se convierte en un sujeto político del feminismo y en el año 1983 se crea en España el Instituto de la Mujer, que sería seguido de ministerios, concejalías, institutos, centros y asociaciones que ayudarían a poner en práctica las políticas de igualdad. También la reacción en las calles se hace visible. Tenemos muchas pruebas. El Tren de la Libertad, que congregó en Madrid a una multitud de mujeres y de hombres ante lo que consideraban un retroceso de los derechos reproductivos. El feminismo se hace institucional. La ONU organiza conferencias mundiales sobre la mujer. En el año 75 en México, en el 80 en Copenhague, en el 85 en Nairobi. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 1979 y adoptada en el 1995 en la Conferencia Mundial sobre Mujer en Beijing, en la que se establecen unos mínimos de derechos civiles y de educación para las mujeres y niñas de todo el mundo. Y ahora nos faltaría saber si continuamos en la actualidad en la tercera ola o estamos en la cuarta ola. Hay algunas filósofas y autoras como Alicia Millares o Rosa Cobo que consideran que sí que hay un cambio de paradigma que explicaría esta cuarta ola, y otras feministas como Amelia Valcárcel que piensan que estaríamos aún en las estribaciones de la tercera. ¿Qué características nos indicarían que podíamos estar en una cuarta ola? Pues que es una ola coetánea a la sociedad de la información o a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, y las movilizaciones, lo que han cambiado el modelo de movilización. Tenemos en el año 2017 la gran movilización que hubo en Estados Unidos y en todo el mundo. En el año 2018 el 8M, que fue un paro internacional de mujeres, el Tren de la Libertad del que hemos hablado antes. En el año 2015 el 7N contra las violencias machistas. ¿Y cuáles son las características de la agenda que tiene que cumplir el feminismo en esta época? Pues la violencia sexual. Movimientos
Me Too o el correspondiente en España de Hermana Yo sí te creo, como consecuencia del juicio de la manada. Pero además tenemos la pornografía y la prostitución como violencia sexual contra las mujeres, los vientres de alquiler como violencia reproductiva y la justicia. La justicia porque necesitaría una perspectiva de género de la que carece actualmente. Había unos objetivos bien marcados: combatir la violencia simbólica, combatir la violencia cultural, que los estereotipos y los modelos de mujeres en los medios de comunicación y en las redes sociales no fueran siempre cosificadores y hipersexualizadores de las mujeres, y conseguir que la justicia tuviera una perspectiva de género. La historia del feminismo es apasionante y también lo es la de las mujeres que han hecho posible esta lucha. Por eso es muy recomendable también reconocer las historias, reconocer las vidas, que son interesantísimas, siempre adelantadas a su época y que dan testimonio de su valentía para superar las dificultades y para defender sus derechos y los derechos de todas las mujeres. Hay muchísimas más mujeres y algunos hombres en esta historia de rescate, como se han conseguido los derechos de los que gozamos actualmente en algunas partes del mundo. Yo os animo a buscarlas, a leerlas y a conocer sus vidas. Los derechos que tenemos actualmente las mujeres no han caído del cielo, han costado mucho conseguirlo, y basta un cambio de régimen o una crisis cualquiera para que se vuelvan a poner en entredicho o para que se pierdan. Tenemos ejemplos muy cercanos. Para las mujeres de Afganistán solamente han bastado 2 meses para volver a la Edad Media. Nosotras mismas vivimos en ella durante el franquismo. No podemos bajar la guardia y, lo peor, no podemos creer que ya está todo conseguido en igualdad de derechos. Nos engañamos y le hacemos un flaco favor a las generaciones venideras. Es nuestra responsabilidad seguir avanzando en derechos para las mujeres y las niñas por justicia social. Y es nuestro deber como educadores y educadoras crear un clima de igualdad y coeducación en las aulas, al tiempo que conocer y dar a conocer al alumnado la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y de las niñas. Sería una buena idea rescatar las historias de mujeres que han participado en esta lucha y exponerlas en las aulas. Hay muchísimas. Han contribuido con su trabajo en todas las artes, letras y ciencias. Las hay escritoras, historiadoras, filósofas, médicas, científicas, matemáticas, pintoras, escultoras, arquitectas, políticas, etc. Y sus obras están ahí para el progreso y el conocimiento de la humanidad. Os dejaré una bibliografía para quienes queráis ampliar todos estos conocimientos, y espero que mi charla, aunque breve, porque podía estar una semana hablando de cada una de estas olas y de cada una de estas mujeres, espero que os haya servido de provecho y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pura, por tu intervención. La verdad es que has hecho un recorrido histórico de la lucha de las mujeres por la igualdad que me ha parecido muy interesante y muy reveladora. Y como decías, tenemos que agradecer a todas esas mujeres que estuvieron ahí luchando porque hoy estemos como estamos, pero aún así queda muchísimo todavía por hacer, y por nosotras y por el resto de mujeres y niñas que vienen después, creo que tenemos que continuar en ella. Bueno, pues ahora a continuación ya pasamos a lo que serían las experiencias de centro, y para ello, en primer lugar, tenemos a Elia Agullo Rico. Ella es maestra de infantil, lleva 37 años de docencia y cuando aprobó la oposición hizo las prácticas en el CEIP Virgen de la Salud de Elda y allí lleva 17 años y está 7 de ellos como directora del centro. Da clases de valenciano desde primero a quinto con un proyecto que se inició en infantil para acercar esta lengua y acabar con el rechazo. Además, ella destaca su compromiso con la comunidad gitana y como feminista con la mujer y con la niña gitana. Los procesos de segregación, discriminación y exclusión que ha sufrido a lo largo de la historia el pueblo gitano son evidentes, y desde su posición privilegiada ella cree que tiene el deber de mejorar la escolarización de este alumnado, de darles voz y de luchar para que lleguen a ser ciudadanos y ciudadanas de primera. Y ahora os dejo con ella para que nos cuente la experiencia de su centro.
Eli. Y buenos días. Gracias, Conchi, por la presentación. Gracias a Pura, porque siempre escucharla es didáctico, tenemos que aprender tanto todavía nosotras. Y gracias a Emma por invitarme. Bueno, yo voy a hablar de la práctica, de cómo llevar a la práctica, cómo llevar a la práctica la igualdad de la mujer en un centro que tiene unas características, que es un centro CAES. Y voy a pasar ya a compartir la presentación, ¿vale? Para ir ayudándome. Bueno, pues yo a mi presentación la he llamado como el ODS 5, el que tratamos hoy. Y bueno, creo que el futuro de la educación, de hecho lo recoge, creo que los ODS, la Agenda 2030 tiene que marcar nuestros objetivos educativos, y dentro de la Agenda 2030 creo que es muy importante que se haya metido lo de esos 5, ¿no? Es un objetivo que nuestro centro lleva trabajando ya muchos años, ¿vale? Pero creo que se recoge de forma holística, ¿no? Ya con la Agenda 2030. Voy a hablar un poquito del contexto, ¿vale? De mi centro. Es un centro CAES en Elda, de 140 alumnas y alumnos, 85% de etnia gitana, y el resto de alumnado es alumnado sobrevenido, inmigrante, alumnado con una situación socioeconómica desfavorecida, en riesgo de exclusión social, por lo que la escuela se plantea como una oportunidad. Llevamos trabajando por la igualdad de la mujer y el empoderamiento de nuestras niñas desde que entramos como equipo directivo. Somos 3 mujeres feministas con un modelo de liderazgo compartido. En nuestro país la igualdad sigue siendo un derecho más que un hecho. La violencia machista, la discriminación en el salario, el techo de cristal, la dificultad en la corresponsabilidad familiar son indicadores de esta desigualdad. Pues a esto vamos a añadirle la discriminación que sufren algunas mujeres por el hecho de tener una discapacidad, por el hecho de ser migrantes, por el hecho de ser pobres, y yo aquí incluiría a la mujer gitana. Ser gitana hoy, aunque os he puesto aquí un dibujo muy reivindicativo hecho por una asociación del 25 de noviembre, la realidad de la mujer gitana, de la niña, es muy dura. Asumen roles de género estereotipados desde muy pequeñitas. En la clase se dan las circunstancias de se me cae el borra niño y yo le digo a mi compañera niña que me coja por favor el borra, y la niña lo recoge enseguida. Es decir, que son estos pequeños detalles donde vemos esta desigualdad y estos estereotipos. La hipersexualización en las redes sociales y en la vida real. Nuestras niñas vienen a la escuela con las uñas, vestidas muchas veces de mujer, y luego en las redes sociales se ven imágenes deplorables. Luego también hablaríamos de la falta de referentes de mujeres con estudios en su entorno. Estoy hablando también de una realidad de Elda, ¿no? En Elda nos cuesta muchísimo traer referentes que hayan estudiado, mujeres que estén trabajando a la escuela. Luego hablaría también de un abandono temprano del sistema educativo. A partir de cuarto, las niñas empiezan a faltar al cole para cuidar hermanos, para realizar tareas, ayudar a las madres. Y las alumnas que pasan al IES abandonan en el primer mes, no pueden seguir los estudios. Más problemas es que se casan o se escapan a partir de los 14, 15 años y son madres demasiado jóvenes. Las mujeres gitanas que intentan acceder al mercado laboral tienen una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y gitanas. Bueno, el objetivo 5 me gusta mucho cómo está redactado. Lograr la igualdad entre los géneros. Aquí se habla de género, no de género. Hay una feminista mexicana que hablaba que cuando se empiezan a hacer los estudios de género en las universidades, se puso la palabra género para no nombrar la palabra mujer, porque si era género era como más atractivo y ahí se podían también apuntar estudiantes, no solo mujeres estudiantes. Es muy fuerte esto.
Y luego, por ejemplo, la segunda frase, empoderar a todas las mujeres y las niñas. Necesitamos empoderar a nuestras niñas, que se lo crean que pueden, que valen. Y también hacemos un trabajo muy importante con la mujer, con la madre gitana en nuestra docencia. Bueno, he señalado las metas, son 6 metas, tampoco las voy a leer, he elegido las que he considerado más importantes. Poner fin, eliminar, a mí estas palabras me conmueven porque qué difícil y cuánto nos queda, ¿no?, que recorrer en este camino. Vale, como decía Emma, creo que es muy importante la concreción, ¿vale? ¿Cómo lo vamos? ¿Qué vamos a trabajar? Nuestro P, que marca nuestras señas de identidad, nosotras nos definimos como una escuela plurilingüe, inclusiva, laica, pero también ecofeminista. El ecofeminismo a mí me parece que integra muy bien todo el trabajo con la sostenibilidad, con la agenda feminista, con el cuidado del ambiente. Yo ahí destacaría la figura de Vandana Shiva, como una mujer que ella se une al movimiento chico en los 70 y creo que es un referente. Y en este momento hablaría de Yayo Herrero, ¿no?, como una ecofeminista que está trabajando por el decrecimiento. Creo que es un referente en España muy importante. En el proyecto de dirección, nosotras nos marcamos unos objetivos relacionados con la lucha feminista y luego vamos a pasar a otros documentos que también tienen que reflejar este trabajo que se hace en el centro, que sería ya la congregación curricular, el plan de educación afectivo-sexual, la programación didáctica y la programación de aula. Fundamental, ¿qué voy a hacer yo en mi aula para llevar la agenda feminista a la clase? Y por último hablaríamos de evaluación. Yo creo que es importante evaluar todo el trabajo que se realiza en la escuela. La coordinadora de igualdad recoge en nuestro centro cada trimestre las evaluaciones de las actividades realizadas en relación con la mujer y la lucha feminista. Vale, vamos a hablar también de cómo nos coordinamos. El equipo directivo marca las directrices. Yo creo que es muy importante que el equipo directivo esté por la labor. He visto a muchas coordinadoras de igualdad y convivencia desanimadas porque veían que su trabajo no tenía la repercusión y que muchas veces se encontraban muy solas. Es importantísimo que el equipo directivo dé soporte a todo este trabajo que se va a realizar. Y los objetivos que nos marcamos pues son todos los años estos y algunos más. Pero la lucha contra el absentismo y el abandono escolar prematuro de nuestras niñas es fundamental. Es decir, que sabemos que la comunidad gitana tiene un absentismo muy alto, acrecentado por la pandemia, y es un objetivo anual. ¿Que se ha cumplido? No, diríamos que estamos en el camino, pero cumplirse no se ha cumplido. No puedo decir que el absentismo haya disminuido ni que el abandono escolar prematuro haya mejorado. Y sin embargo, los siguientes dos objetivos sí que creo que estamos en el camino, que es visibilizar la aportación cultural de la mujer a lo largo de la historia. De hecho, llevamos muchos años en este trabajo, y mejorar la competencia curricular de nuestras alumnas para que lleguen al IES y puedan titular. Pasamos ahora al trabajo de la coordinadora de igualdad y convivencia. Ella se encargaría de convocar a la comisión de igualdad y convivencia. En la comisión se van a proponer actividades relacionadas con las efemérides, se va a recoger las evaluaciones trimestrales, pero luego vamos a pasar a la reunión de ciclo. Ahí se van a programar las actividades por ciclo y luego cada tutor y tutora programará en las unidades didácticas, se programará desde una perspectiva de género, de inclusión de la mujer. Y pasaríamos también a la comisión mixta de igualdad y convivencia, que ahí está compuesta por familia, alumnado y maestros. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de trabajo en esta foto, de trabajo en pequeños grupos. Y aquí, por ejemplo, pues se van planteando preguntas de, por ejemplo, corresponsabilidad familiar, quién cuida en la casa a los hijos, cómo se implican los hombres, los padres, y luego, por ejemplo, ¿te gustaría que tu hija fuera
al instituto, todo con cuestiones que ayuden a reflexión y cuestiones muy simples. ¿Vale? Vale, vamos a pasar ahora a cómo lo concretamos en la práctica. Hablaríamos de esa aportación cultural de las mujeres a lo largo de la historia y en todas las áreas, de utilizar un lenguaje inclusivo. Utilizar el lenguaje inclusivo es un camino. Yo marqué hace muchos años empezar siempre por nombrar en femenino, hablar de las niñas y los niños, y también en los documentos de centro, que quedara siempre primero las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, las alumnas y los alumnos. Es un compromiso personal, pero sí que es verdad que en principio nos va a salir un poco forzado, pero luego yo creo que el lenguaje tiene esa riqueza y creo que sale solo, ¿no? Que nos va saliendo poco a poco solo. Muy importante, los patios no sexistas. Nuestras niñas gitanas cuando pasaban la infantil a primaria no jugaban, se dedicaban a caminar, a pasear, a contar sus problemas, las cosas del barrio, y aquí hemos hecho un trabajo muy importante. Por otra parte, también la participación de las madres en lo que son las actividades de aula y de centro, a través de las actuaciones de éxito, y la formación de madres en el centro. Hay un trabajo también en este sentido muy importante. Y luego sería la celebración de efemérides. Voy a pasar ahora a hablar de un poquito de todas estos puntos, ¿vale? Para hablar del trabajo de la mujer en diferentes áreas os he puesto 3 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en plástica, aquí estamos trabajando a Margarita Sala y estamos hablando de un trabajo de plástica, de cómo cada alumno ha expresado cómo la ve, ¿no? Es un trabajo muy rico. Vemos aquí también en valores un trabajo realizado sobre los cánones de belleza para que el alumnado también sepa estos estereotipos relacionados con la mujer hoy han cambiado a lo largo de la historia, no fueron siempre así. Y yo creo que es importante también que se conozca y se reflexione. Aquí vemos un trabajo de castellano, que es un diccionario feminista que se elaboró. Y entonces, bueno, pues desde una investigación, desde ir buscando palabras, sororidad, cosificación, machismo, feminismo. Creo que a partir de ahí pues se elaboró este diccionario y este diccionario pues ha quedado y está en las aulas. Pasamos a otras áreas, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo también de ciencias sociales. Ciencias sociales, aquí se estaba trabajando en el Antiguo Egipto, pues se trabajaron los faraones, se realizó un jeroglífico también con una frase de Nefertitis. Y ahora, por ejemplo, que están trabajando la Edad Media, pues se está trabajando, o sea, ha salido Cristina de Pizan, a la que ha hecho referencia. También vemos, por ejemplo, como en valenciano, aquí vemos tipo LabBook, se trabajaron a mujeres cocineras de la Comunidad Valenciana, como Begoña Rodrigo, pues se hizo un LabBook. Luego en la cartelería, yo creo que es muy importante llevar la cartelería a los pasillos. Las paredes de un centro hablan sobre el centro, hablan sobre el trabajo que se está realizando y creo que es muy importante. En TIC, por ejemplo, aquí se realizó hace poquito una actividad online internivel, quinto y sexto, y fue una tertulia feminista dialógica partiendo de una entrevista a Lidia Puigvert y con otros centros. Fue una tertulia online y aquí vemos al alumnado cómo se está preparando sus intervenciones. Esto también fue un congreso feminista que se hizo el año pasado. Y bueno, yo aquí destacaría de cómo nuestros varones han sido capaces de ponerse en la piel de Gloria Fuertes, de Margarita Salas, de Madame Curie y de hablar con la voz de las mujeres. Luego, esta es una actividad realizada por alumnado del ciclo formativo PROMIG y con esto lo que quiero hacer hincapié también es en que aprovechemos todos los recursos que nos llegan del entorno, de que todas las iniciativas referidas a mujer, el ayuntamiento muchas veces también ofrece cuentacuentos o actividades, talleres, que las llevemos al centro, que las pongamos en valor y que utilicemos todos los recursos que nos ofrece el entorno.
patios no sexistas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unas niñas jugar al cólbol. El cólbol es un juego que se juega con la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que partimos de cero, es decir, tanto chicos como chicas no saben jugar, no tienen las habilidades que tienen los varones con el fútbol. Entonces es un juego igualitario porque parten de cero y llegan a un nivel en el que pueden jugar niñas y niños juntos y con las mismas capacidades. Vemos también juegos de comba, vemos la videopatio, con lo cual también los varones pueden realizar otro tipo de actividades, no solo jugar al fútbol, no siempre jugar al fútbol. Cuando pasan de infantil a primaria, cada curso tiene una mochila con pelotas, aros, bancos, petanca, bolos, ¿vale? Que haya juegos, porque a nuestros niños y niñas muchas veces tenemos que enseñarlos a jugar y tenemos que jugar con ellos y con ellos. Y aquí veríamos la participación de las madres en el centro. Estamos viendo las mamás en el curso de segundo haciendo una actuación de éxito, como son los grupos interactivos, y al ladito estamos viendo madres en formación, haciendo talleres. El taller de abajo es un taller que ha hecho este año Serlikov de limpiadoras. Y bueno, hay mamás que ya han encontrado trabajo y estaban muy felices. Ahora van a hacer también un curso de monitoras de comedor y también quieren hacer un curso de habilidades en Gymnastics. Efemérides. Trabajamos las efemérides, trabajamos el 25 de noviembre, trabajamos el 8 de marzo, pero no solo trabajamos a la mujer en esas efemérides. Tenemos, por ejemplo, aquí un trabajo expuesto del 9 de octubre. Es una propuesta que se hizo desde Consellería y, bueno, se trabajó en el centro de nuestras reinas, darlas a conocer. Aquí tenemos también un trabajo sobre escritoras. Es el día del libro, pues vamos a hablar de las escritoras que tienen el premio Nobel. Vamos a poner en valor a la mujer, vamos a poner en valor la historia de nuestras mujeres. Y ahora voy a hablar de una efeméride que es el 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y aquí voy a enlazar con lo que ha dicho Emma, ¿no? Emma ha hablado de que la LOMLOE recoge la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas. Yo creo que tenemos, en mi centro, porque es mi centro, ¿no? Pero yo creo que en todos los centros deberíamos de poner en valor la comunidad gitana, de quitar estereotipos y de trabajar para ponerle voz, ¿no? Lo que voy a desarrollar ahora es una aportación que hicimos del 8 de abril, centrada en mujer gitana. Esto lo hicimos claro antes de que llegara la pandemia y el lema era pues, que la educación da la libertad, que es una frase de Adelina Jiménez, que fue la primera maestra gitana. Las actividades que se realizaron fue la visualización de cortos, Partir de Cero, La Leonor Real. Hay muchos cortos del secretariado gitano que son interesantísimos para ponerlos en todas las escuelas y que luchan contra la discriminación. Se analizan también escenas de la película Carmen y Lola. Trabajamos también el himno a la mujer gitana. Se realizó un vídeo que es una gitana para ti, en la que ponemos el orgullo de ser gitana en ese vídeo, ¿no? Hablamos de qué es ser una mujer gitana, con todas las fortalezas que tiene la mujer gitana también. Se realizan entrevistas a Alessandra Fonseca, que es la presidenta de la Asociación de Araquerando, con la que trabaja el centro. Talleres con referentes en las aulas, trabajos de investigación TIC, que conozcan a Papucha. Papucha fue una poeta polaca que vivió toda la persecución del nazismo. Es de los primeros textos escritos de una mujer poeta gitana, es una figura interesantísima. Adelina Jiménez, como os he dicho, la primera maestra gitana. Tenemos también a Lita Cabellut, que es una destacada pintora. Ella vive en Ámsterdam
y bueno, su historia es preciosa, ¿no? Es una historia de superación muy bella. Ostalinda Suárez, que es una mujer que toca la flauta travesera. Sara Jiménez, que es una diputada de Ciudadanos. Y bueno, no pararíamos, ¿no?, de hablar de muchas más mujeres referentes. Y luego también poner en valor a nuestras madres, a nuestras abuelas y las bisabuelas, poner en valor por la contribución a la ética del cuidado que hacen todas las mujeres gitanas. Y luego ya vendría lo que es la celebración del 8 de abril con talleres de actuación. Bueno, aquí vemos un libro que trabajamos en infantil, que es súper bonito, porque están hechas las niñas flamencas. Hicieron también en lengua de signos, visibilizando el orgullo de ser gitanas. Vimos a mamás contando su experiencia como madres, como mujeres gitanas. Vemos los trabajos, los murales realizados. Elegido dos, ¿no?, pero hay muchos expuestos en el centro de todas las mujeres que se trabajan. Esto es un taller que es del vídeo del corto A partir de cero, y es una niña que se llama Samara. ¿Y qué le pasa a Samara cuando intenta acceder al mundo laboral? Los prejuicios, las miradas, todo esto a través de tipes iban rellenándolo y haciéndolo el alumnado, y se iba recorriendo ese camino hasta lograr los sueños, porque nuestras niñas tienen sueños, nuestras madres tenían sueños que se quedaron por el camino, que hay que ayudarlas para que los consigan y para que los retomen. Esto es, por ejemplo, un taller de transición que realiza el alumnado del IES Cabanillas de Alicante, que tiene un proyecto muy potente también como comunidad gitana. Llevan también muchos años, yo creo que llevan ya por lo menos 6 años, y han conseguido que titule grupos de alumnas y de alumnos gitanos muy importantes. Y bueno, ya vendría lo que es la celebración. Es un día en el que se realizan las expresiones artísticas, vienen alumnado de otros institutos, de otros colegios, y también es un día de hacer talleres, ¿no? Se realizan también talleres con mujeres y con alumnos que vienen también a visitarnos de otros colegios, para también normalizar a nuestro alumnado. Y bueno, voy a acabar con una frase que no es mía, pero me encantó. Estudiar nos hace más gitanas. Es de Marta del Campo Casals. Marta del Campo Casals es la directora de la mina. La mina tiene un proyecto muy potente, centrado en el éxito educativo de todos y cada uno de nuestro alumnado. Y bueno, aquí he puesto 2 ejemplos de dos. Hay 2 niñas muy chiquitas de tercero que están ahí haciendo un trabajo de valenciano, de escritura. Y luego os he puesto una foto que es un proyecto que nos han dado, que es el Compania. Esto es alumnado de instituto que ya está en este proyecto. Estas niñas y estos chicos ya salieron. Tenemos 5 niñas en el proyecto y 3 niños. Han salido ya al instituto y bueno, son nuestra esperanza, que no se nos queden por el camino y que lleguen a titular. Y con este proyecto van todas las tardes a hacer tareas escolares con 2 profesores de apoyo y bueno, son nuestra esperanza. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, si me he excedido, pero bien, vale, pues mi presentación ya ha acabado. Gracias. Pues gracias a ti, Eli, gracias por compartir con nosotros la experiencia de tu centro. Yo sé que estáis haciendo ahí una labor formidable y nada, enhorabuena, y a seguir todas esas experiencias que nos has estado contando. Seguro que dejan pozo y que pues sirven para ayudar a esas niñas, a esas madres, ¿no?, que también están y participan a veces en cambiar la mirada y hacerlas más fuertes para reivindicar sus derechos.
Bueno, pues ahora pasaríamos a la siguiente experiencia de centros y para ello tenemos con nosotros y nosotras a Paola Madrid Moctezuma. Ella es profesora de enseñanza secundaria en el IES Rafal, donde imparte lengua castellana y literatura desde 2009. Asimismo, es profesora asociada del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y su campo de estudio es la literatura escrita por mujeres, los métodos y técnicas didácticas para la animación a la lectura, la literatura infantil y las biografías femeninas. Ha sido coordinadora durante 2 años, durante dos cursos, 2019-2020 y 2020-21, del proyecto de investigación e innovación de Consellería de Educación, llamado Referentes Femeninos y su didáctica en varios niveles educativos. Nosotras, historias de mujeres y algo más, de Rosa Montero. Y desde hace 4 cursos del proyecto lector compuesto por 3 clubes de lectura y encuentros con escritores y escritoras. Te esperamos con los libros abiertos, estudiantes, docentes y familias unidos por la lectura, en el Instituto de Rafal, Alicante. Desde 2002 ha impartido ponencias y publicado diversos artículos sobre didácticas de la lengua y literatura de educación infantil. Escritoras del ámbito hispánico como Laura Esquivel, Carmen Boullosa, Sor Juana Inés de la Cruz, Almudena Grandes, Mónica Lavín, Elena Poniatowska, Angelina Muñiz, Dulce María Loinaz, Cristina Rivera Garza, Cecilia Eudave y también Rosa Montero. En su intervención explicará en qué consiste el PIE, referentes femeninos y su didáctica en varios niveles educativos. Nosotras, historias de mujeres y algo más, de Rosa Montero. Y cómo se plantea su continuidad a día de hoy. Paola, bienvenida. Cuando quieras, puedes empezar. Buenos días, buenas tardes a todas y a Hola. todos. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Estoy aquí en la biblioteca del instituto, encerrada en mi hora de atención a madres y padres, que la he pasado a otro ratito. Así que pues se los agradezco muchísimo. Voy a compartir una presentación, aunque yo ya me he puesto de fondo algunas imágenes de este proyecto tan ilusionante que trata de revalorizar, como su nombre tan largo indica, me gustan los nombres largos, los referentes femeninos. Bien, voy a dar paso entonces al PDF que he preparado, si se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, pues tenemos allí una pequeña imagen en la portada que he puesto del proyecto. El libro de referencia es el de nosotras, pero hemos conocido y nos hemos adentrado más en la obra de la escritora y de otras escritoras y, por supuesto, de otras artistas. Es un proyecto subvencionado por la Generalitat Valenciana, como se ha dicho, es un PIE, nos lo dieron para 2 años, pero este es el tercer año que, sin los recursos que teníamos, queremos implantarlo definitivamente para seguir trabajando a nuestro ritmo, pero de una manera curricular, por supuesto, todas las mujeres que la historia masculina se ha dejado en el tintero durante tantos años. Quiero hacer eco de las palabras de la investigadora de la Consellería de Educación, Ana López Navajas, que ella en su recién publicado libro, Referentes Femeninos también, habla de que solamente un 7% de mujeres están registradas en los libros de texto frente al 97% de hombres. Esto supone, por supuesto, una pérdida cultural y, en palabras suyas, un fraude cultural que fomenta, por supuesto, la discriminación. El fomentar este discurso androcéntrico, falogocéntrico, una y otra vez, hace que las niñas no tengan, nuestras estudiantes, imágenes, espejos en que reflejarse. Entonces, al final, el tejido social femenino se debilita.
Además, los docentes estamos con todo esto, pues transmitiendo un discurso fallido, como dice ella, desde nuestras aulas. Nos estamos dejando a la otra mitad. Y tiene unas consecuencias, por supuesto, en la vida social de todos y todas. Por ejemplo, la brecha digital de género cada vez estaba más agudizada si no hacemos algo. Por supuesto, el techo de cristal y la violencia de género como última instancia. La justificación entonces de nuestro proyecto surge desde el departamento al que yo pertenezco, Lengua Castellana y Literatura. Es una inquietud personal que, como ha dicho Conchi, pues desde el año 2002 vengo investigando con mis pequeños granitos de arena sobre estos temas. Entonces yo pretendía hacer algo relacionado con las mujeres, ¿no? Pero no solamente desde la literatura, así que gran parte del claustro de mi instituto, del Instituto de Rafal, se ha implicado en esta labor. Como podemos ver en la diapositiva que acabo de poner, la propia escritora Rosa Montero está implicada en el proyecto. Fuimos a pedirle su colaboración. Ella lo aceptó encantada, nos firmó el libro animándonos a participar. Y bueno, tenemos con ella actividades planteadas, ¿no? Como voy a reseñar a continuación. ¿Por qué este libro? ¿Por qué el libro de nosotras? Son más de 100 referentes femeninos, 110 los reseñados en él. En 2018 ella sacó su segunda edición con estos 110 referentes. Había hecho una edición anterior en el año 97 con 16, añadió todos los demás y además es que ella representa en este país, en las letras en castellano, en ambos lados del Atlántico, desde mi punto de vista, pues representa, como he dicho, pues los valores de paz, de igualdad, de respeto. Es una luchadora incansable por las democracias y por la libertad. Y, por supuesto, es feminista, ¿no? El libro, además, es muy rico desde un punto de vista literario, porque hay una mezcla entre ficción, entre literatura y, por supuesto, entre la realidad. No selecciona mujeres santas, como ella dice, incluso malas, malísimas, porque son mujeres de carne y hueso que hay que conocer, ¿no? Nos faltan esos referentes. En cualquier caso, esta necesidad, digo, que surge también detectando pues, una necesidad lectoescritora por parte del profesorado de Lengua Castellana y Literatura, pero se ha hecho extensible a muchas otras materias. Pasamos una evaluación inicial con 10 preguntas que no voy a leer, pero relacionadas todas con lo que nuestros alumnos y alumnas sabían acerca tanto de coeducación, feminismo, como de la propia escritora y en qué medida esto también se veía reflejado en la biblioteca escolar, donde también hemos querido poner nuestro granito de arena. Aquí estamos, en esta foto, pues gran parte de los docentes participantes en el proyecto. Por orden voy citando física y química, inglés, dibujo, latín, inglés de nuevo, lengua castellana y literatura, inglés, francés, informática, educación física, valores éticos y filosofía, nuestro coordinador de igualdad y también la profesora de religión, profesoras, 2 docentes de geografía e historia que no pudieron estar para la fotografía, pero en cualquier caso hemos intentado pues, aglutinar el máximo de materias, pero sabemos que todavía es un camino que tenemos pendiente. 4 son los objetivos que quiero resaltar rápidamente. Mejorar el clima de convivencia escolar del centro, por supuesto, porque es un trabajo interdisciplinar que nos ha hecho ponernos en contacto profesores, profesoras, alumnado, familias y otros interventores sociales, porque es un pueblo pequeño, el ayuntamiento, ¿no? La biblioteca escolar, el cronista de Rafal, etcétera. Adquirir, por supuesto, las competencias clave desde una óptica feminista, interdisciplinar, y fomentar en los estudiantes el espíritu crítico de saber que falta la otra mitad de la historia en nuestro currículo escolar, incluirlos, estos referentes, en todas las áreas en las que nos ha sido posible. Y en relación pues, con esta xarxa, incidir en el punto número 5 de la Agenda 2030, como puede ser lograr la igualdad entre niños y niñas, pero también en los puntos 4, 10 y 16 acerca de la paz, de la educación de calidad y de la igualdad.
Aunque el libro piedra angular de nuestro proyecto es Nosotras, hemos empleado otros manuales, otras biografías femeninas pertenecientes en este caso a mi biblioteca personal y se las he traído al alumnado y han estado revisando estos libros con su profesorado de una manera pautada y guiada para pues, ampliar ese corpus de mujeres. En cualquier caso, quiero reseñar que la mitad del proyecto se llevó a cabo en plena pandemia. Entonces, creo que desde aquí quiero a mis compañeras y compañeros felicitarlos por todo ese trabajazo que han estado realizando y bueno, que hemos estado realizando, ¿no? El proyecto entonces se ha dividido en dos fases, el curso de la pandemia 2019-2020 y el curso pasado. En aquel momento participaron 250 alumnos de los 294, hicimos parte del proyecto hasta marzo y ya lo terminamos por vía online, ¿no? Con nuestro alumnado. En primer lugar, recibimos formación por parte de expertos en feminismo y coeducación, la lupa violeta, fueron 2 sesiones y también se recibió un taller de álbum ilustrado que se ha repetido durante 2 cursos con la editorial de Bigastro Fan Readers y el escritor de álbum ilustrado Jesús López Moya. Este trabajo lo realizamos, quiero ponerlo en valor con el Colegio de Rafal, con el IES Trinitario SEBA, que está adscrito a nuestro centro y cuyo alumnado de sexto de primaria colaboró desde la pandemia, perdón, desde casa también, con la producción de un álbum ilustrado y con una entrevista online, como veremos, a la escritora Rosa Montero. Algunos de los resultados de la primera fase del proyecto decoran, como ha dicho Elia, pues las paredes de nuestro centro, que son reflejo, estoy de acuerdo con ella, del trabajo que allí se hace. Y entonces, pues gran parte de esta iniciativa tiene pues como resultado una serie de paneles, una serie de pósteres en distintos idiomas, en valenciano, en castellano, en inglés, en francés y concretamente varios de ellos, por un buen número, más de 30, señalan los pasillos y las estancias del centro. Es decir, la biblioteca desde la que les estoy hablando es Biblioteca Rosa Montero, tienen un panel similar a este, como de un callejero, pasillo Frida Kahlo, etcétera, etcétera, ¿no? Además de esto, pues también se hicieron auques en valenciano, versificando las biografías de estas mujeres. Más aparte, pues otros diseños de historia con ejes históricos, ejes cronológicos, con códigos QR que además llevaban a entrevistas ficticias donde el alumnado pues simulaba ser la mujer en cuestión entrevistada y la entrevistadora Rosa Montero, porque es, aparte, como sabemos, de una gran novelista y narradora, pues una entrevistadora, una periodista de primera fila de nuestro país. Además, el formato de vídeo también ha tenido mucho éxito, concretamente en valores éticos con su profesor desde primero hasta cuarto de la ESO. Han hecho entrevistas a mujeres relevantes como puede ser Miss Raisa, como puede ser Ana Yuch, una médica muy importante, o Mercè Martí, aviadora, entre otras. Desde luego, también las manualidades han estado presentes. Mirad, por ejemplo, los decorados en inglés que hicieron con su profesora Asun, los árboles genealógicos sobre mujeres relevantes, hicieron bibliotráileres, videolits, en consonancia y en combinación con estos decorados, ¿no? Por otro lado, las marionetas también han estado presentes en religión. En esta primera fase hicieron algunas marionetas para representar la vida conventual del medievo, concretamente la vida de Hildegarda de Bingen. De estas marionetas salió pues, una obrita de teatro que después representaron al curso siguiente. En latín hicieron con segundo de bachillerato traducciones de Egeria, de Ana Comnena, y, como digo, en lengua castellana y literatura, pero también en francés y en valenciano y en inglés, hicimos un álbum ilustrado. Por ejemplo, yo aquí tengo en papel, si se me ve en pantallita chiquita, aquí tengo el álbum ilustrado del primer año, el del segundo año está todavía en imprenta, y aquí he puesto pues la portada y la primera historia. La primera historia es precisamente acerca de una niña pequeña que se llama Rosita la Indomable, que no es otra que nuestra hada madrina Rosa Montero. A ella le dedicamos el libro y versa la siguiente frase al principio del libro.
A Rosa Montero, nuestra valiente hada madrina, que con la magia de su escritura lucha por un mundo mejor, ¿no? Nos inspira y la admiramos mucho. Por eso le hicimos una entrevista online esta fecha, el 3 de junio del 2020, tenía ya que venir al centro, pero como estábamos en confinamiento no pudo ser. Así que más de 100 personas nos conectamos entre familias, estudiantes, docentes de Rafal, pero de otros centros de la Vega Baja, que es donde estamos situados, profesores y profesoras de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Rafal, etcétera. Nos conectamos para disfrutar más de 2 horas y media con una entrevista que le hicimos. Entonces, bueno, esto se puede ver en la página web de nuestro centro. Aquí, además, pues los medios locales, incluso el periódico Información, pues se ha hecho eco de la actividad, se hizo eco de la actividad. La verdad es que también he dedicado muchos esfuerzos en difundir el proyecto y también por eso agradezco esta oportunidad para darlo a conocer y para aprender nosotros de ustedes y si pudiéramos también aportar algo, pues encantados. La segunda fase del proyecto, que es la del curso pasado, en vez de contarla yo, voy a poner un vídeo de 3 minutos. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla porque parece ser que se ve mejor si lo comparto directamente el vídeo. ¿De acuerdo? Voy a detener este archivo y voy a compartir entonces desde archivo. El IES Rafal ha llevado a cabo durante el curso 2020-2021 el proyecto Referentes Femeninos y su didáctica en varios niveles educativos. Nosotras, historias de mujeres y algo más de Rosa Montero, con el fin de continuar con las tareas iniciadas en el curso anterior e incluir nuevas actividades de investigación, creación y transferencia. Para su realización han participado 14 docentes adscritos a las áreas de lengua castellana y literatura, inglés, religión, geografía e historia, filosofía, informática, educación física, plástica, latín y física y química, además de contar con las aportaciones del alumnado de sexto del Colegio Público Trinitario Seva y la colaboración del alumnado de primero de bachillerato del IES Tader de Orihuela. El proyecto se inauguró en septiembre con las conferencias de las profesoras de la Universidad de Alicante, Encarnación Jimeno Nieves y Belén Alvarado Ortega, quienes conversaron en línea con los estudiantes sobre la igualdad en ingeniería y el discurso de hombres y mujeres, respectivamente. Among the activities carried out throughout this year, the 50 computer graphics and digital comics produced by the departments of English, Latin, Drawing and Geography and History, who have depicted women such as Colette, Hedy Lamarr, Mina Fleming, Egeria, Alice Guy or Rosa Montero herself, together with the posters of the presidents of the 7 countries that have best managed the COVID-19 crisis in the world. In addition, the departments of Philosophy, English and Physical Education have produced 8 videos, either interviewing relevant women in astrophysics, such as Beatriz Gonzalez, or in medicine, such as Anna Loach, or talk shows with Agatha Christie and Gertrude Bell as special guests, and even videos in which students were given free rein to corporal expression through the recreation of characters like Lady Ottoline Morrell, Zenobia de Camproby, and Margaret Mead, among others. Per la seva part, el Departament de Religió ha treballat el paper de les abadesses de Framminster durant l'edat mitjana, creant 2 hermoses vidrieres que decoren les cristaleres del nostre centre. Per altra banda, el Departament d'Informàtica ha treballat a Ada Lovely, Grace Murray Hopper i Catherine Johnson, donant com a resultat una app que dona informació sobre aquestes dones en castellà, anglès i valencià. Des de Llengua Castellana i Literatura, Geografia, Història i Anglès s'ha tornat a elaborar un taller d'àlbum il·lustrat coeducatiu en l'editorial Fun Readers, recreant a referents com Caïna de Mauritània, Aglonike i Pàtia d'Alexandria o les germanes Brontë. El projecte s'ha mostrat en diverses experiències educatives organitzades pel CEFIRE, les universitats d'Extremadura, Màlaga i Sevilla, Coeducar, i hem realitzat la primera mostra del projecte al nostre centre, al que va acudir la televisió del Baix Segura per a la seva difusió. Així mateix, van tornar a entrevistar a l'escriptora Rosa Montero, que esperem que inaugure la segona mostra del projecte i l'espai violeta de la Biblioteca Escolar al curs que ve. Muy bien, voy ahora a volver a compartir el archivo que tenía antes, ¿de acuerdo? A ver si me aclaro cómo quitarlo, a ver.
Así que así estuvieron las cosas, como acaban de ver, en 3 minutos durante el curso pasado. Nos encargamos, por un lado, de continuar con las labores iniciadas el curso anterior, seguir realizando algún ilustrado, introduciendo nuevas actividades, por ejemplo, del Departamento de Educación Física, como se ha dicho, que hicieron varias coreografías recreando la vida de algunas mujeres. En inglés también se continúa haciendo, en este caso, cómics digitales. Informática realizó, como se ha dicho, una aplicación sobre mujeres sobre varias mujeres que se puede ver en varios idiomas, bueno, y un largo etcétera. Y sobre todo, también difundimos el proyecto lo más que se ha podido, y en el CEFIRE tuvimos la oportunidad, en este caso, pues yo junto con un compañero de ustedes del CEFIRE, de entrevistar a la escritora Rosa Montero para un congreso en línea que se hizo en Humanidades, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de los pósteres que están imprimiéndose, porque ahora les diré por qué. Sí, los pósteres en este caso son de inglés y de historia. Aquí están las actividades y los enlaces, en concreto de la Televisión Vega Baja y del Ayuntamiento de Rafal. Me gustaba reseñar lo del Ayuntamiento de Rafal porque nuestro alumnado aquí está hablando acerca del proyecto y está mostrando su emoción de esta participación, de quitarnos el velo, ¿no?, por fin de los ojos, para poder ver que hay muchas mujeres en que inspirarse, mucha genealogía que restituir y bueno, es muy ilusionante, ¿no? Además, pues con la participación de la escritora. Fruto de todo esto, pues también es una pequeña contribución en unas actas del congreso al que me he referido anteriormente, organizado por el CEFIRE de Ciencias Sociales y de Educación, sobre este proyecto, junto con mis compañeras, como se ve en la foto, del Departamento de Geografía e Historia, ¿no? ¿Cómo están las cosas en este 2021-2022? Bueno, pues lo primero es que ya por fin creamos el espacio Violeta. Estoy yo aquí en este rinconcito justo ahora, con una muy sencillo, pues una estantería, con las sillas que ustedes están viendo, pero sobre todo con un fondo bibliográfico que tenemos que ir adquiriendo poco a poco. Lo del espacio Violeta es simbólico porque no queremos usar la palabra rincón, que arrincona, sino algo espacio más libre, ¿no?, más dinámico. También, entre otras actividades que se han realizado, es la difusión en la NIT Mediterránea de los investigadores de este proyecto. El enlace está en internet y bueno, pues allí me encargué también de presentar, pues sobre todo la actividad de algún ilustrado, pero las demás también. Como dijo Concha al principio, coordino el programa lector del centro, que lo he llamado de una manera muy larga Te esperamos con los libros abiertos, ¿no? Estudiantes, docentes y familias unidos por la lectura. Este proyecto es indisociable con el de referentes femeninos por una cuestión básica, pues porque mis energías dan hasta donde dan. Y aunque todas mis compañeras y compañeros se implican muchísimo, pues al final uno tiende en lo que cree, ¿no? Y entonces también en este plan lector estamos poniendo de relieve todos los referentes femeninos que son posibles, ¿no? Así que para inaugurarlo y en consonancia con referentes femeninos, homenajeamos a Carmen Martín Gaite, que es la lectura del Club de Estudiantes. Son 3 clubes de estudiantes de primero y segundo, de tercero a bachillerato y de sus familias con los docentes, ¿no? Entonces, una de las lecturas es Carmen Martín Gaite, a la que homenajeamos, además, pues con esa actividad de animación a la lectura, Caperucita con el lobo, mi compañera de inglés y yo. Y por la tarde, pues de una manera más formal, se mostró el proyecto de álbum coeducativo con la figura de Sor Juana Inés de la Cruz en un congreso de literatura de la Universidad de Alicante, ¿no? Concretamente, un taller de álbum ilustrado que realicé en el Instituto Tader de Orihuela con los estudiantes de primero de bachillerato y con los míos de primero de bachillerato, ¿no? Además, en Halloween, pues también realzamos a los fantasmas de las mujeres. En concreto, aquí estamos Frida Kahlo, Jane Austen, para afianzar y reflejar pues esos referentes, pero cómo no, nuestros estudiantes se acordaron de la escritora Rosa Montero y entre los fantasmitas que realizaron, pues me mandaron ¿no? También presentamos el proyecto al Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, aunque no ganamos, pero siempre es ganar, participar siempre es ganar y además es verdad, ¿no?
En cualquier caso, en este club de lectura que digo, del proyecto de los libros abiertos, se inauguró con el homenaje a Carmen Laforet y leímos, aquí pudimos reunirnos en la sala de profesores y profesoras, los docentes y las mamás, para leer Nada de Carmen Laforet, el 3 de noviembre. También en el ámbito sociolingüístico hicimos este mural que todavía está en la pared de likes y dislikes, ¿no? Para mostrar comportamientos sexistas y comportamientos coeducativos. La segunda sesión del club de lectura ya fue online y leímos La buena suerte de la escritora Rosa Montero. Para Navidad, pues como digo, todas las energías ya van preparadas, van enfocadas a ese camino. Hicimos referentes femeninos, tarjetas navideñas el curso pasado también, pero dedicadas a un referente femenino. Por ejemplo, aquí está la que hizo mi alumno de primero D sobre Coco Chanel, a Laura Decker, incluida en el libro de Rosa Montero. Aquí están los arbolitos, en los caballetes de todas las tarjetas. Y, claro, las alumnas pues siempre le dedican algunas a la escritora, ¿no? La última actividad que hicimos fue de San Valentín, la de Amor llegó a Lies Rafal, pero desde la igualdad. Son tarjetas también, es un pequeño concurso, tarjetas con mensajes igualitarios y no sexistas a cualquier miembro del Instituto de Rafal. Cualquiera, no solamente, por supuesto, docentes, ¿no? De ámbito administrativo, de limpieza, etcétera, ¿no? Para fomentar esa igualdad. Además, hoy, aparte de estar dándoles a ustedes esta información por la tarde, voy a exponerlo, este proyecto, a otros compañeros y compañeras que no participaron en el proyecto, que no participan en él, en un seminario de igualdad organizado por el coordinador de convivencia e igualdad del IES Rafal, que es el profesor Francisco Béjar. Para el 4 de marzo, y ya en relación con el 8 de marzo, aunque no queremos solamente ensalzar a la mujer esos días, pero sí también recordarlas, como no, la profesora de la Universidad de Alicante, María López Medel, va a dar 2 charlas a nuestros estudiantes de cuarto de la ESO, bachillerato y PEMAR, que es los nombres femeninos de profesión y el pasapalabra del lenguaje no sexista. Seguiremos al curso que viene diseñando materiales curriculares, por supuesto, con referentes femeninos. Vamos a empezar por primero de la ESO, en el ámbito sociolingüístico, la profesora Pilar Ramón y yo. Para el Club de Familias, el Club de Lectura para Familias, después de leer a un escritor nicaragüense, Premio Cervantes, que por cierto ayer lo fuimos a ver a la universidad, un grupo del club, vamos a leer esta novela. Justo el 9 de marzo nos convocamos para leer el Premio Nadal del año pasado, El lunes nos querrán. Además, la transversalidad es doble, no solamente por ser mujer, sino también por ser mujer musulmana. Y participamos, y tengo el honor de decir que participamos en el Instituto de Rafal en el proyectazo de la Consellería de Educación Erasmus Women's Legacy, liderado por la investigadora Ana López Navajas, que muy gentilmente nos invitó a participar en el proyecto y además difunden en su página web información de nuestro pequeño proyecto de referentes femeninos, ¿no? Aquí está nuestro diploma como miembros asociados. Para esta iniciativa del IMOUTE, de la Consellería nueva, pues también vamos a mostrar tanto el proyecto de referentes femeninos como en otro momento el de Te esperamos con los libros abiertos. Pero bueno, lo traigo a colación por el tema que nos ocupa. Y bueno, con esto quiero terminar. En vez de para cerrar con broche de oro el proyecto, para abrir con broche de oro el proyecto, esperamos, claro que sí, a la escritora en persona, con los libros, con los brazos abiertos, y doy la primicia. La semana que viene, el jueves 3 de marzo, Rosa Montero está aquí en Rafal, en el instituto, compartiendo con nosotros pues, una maravillosa charla que nos va a dar, pero también escuchando a nuestros estudiantes que le van a contar y le van a enseñar el instituto y en qué consiste el proyecto. Ella va a ir clase por clase, ya lo hemos hablado, viendo el proyecto. Después, en el aula de usos múltiples, le enseñaremos los vídeos. Y después, afuera en el patio, nos vamos a juntar a 1,5 metros
¿verdad? El alumnado de cuarto y de bachillerato, porque ella va a visitar a los otros grupos, clase por clase, y la van a volver a entrevistar. Vamos a volver a tener ese honor. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Con esto termino mi intervención y nada más. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Paola. La verdad es que es un proyecto impresionante. Supongo que muchísimo trabajo detrás. Y nada, que vayáis sumando profesores, porque la lectura al fin y al cabo es algo que se debe trabajar desde todas las asignaturas y además pues con este tinte violeta, ¿no?, que le dais tan importante. Bueno, pues ahora doy paso a Emma, que tiene algo que contarnos. Hasta luego, Paola. Gracias. Hola, yo quería brevemente, bueno, primero agradecer a las ponentes, a mí me ha parecido muy estimulante la jornada de hoy, me ha gustado mucho y bueno, agradezco a las ponentes porque sabéis que esto lo hacen de manera altruista y gratuita. Les agradezco que hayan podido venir y nos hayan contado estas experiencias tan interesantes. Yo quería contaros simplemente, bueno, agradecer la participación en el reto primero que os mandamos, el del cálculo de la huella de carbono y compensar a la naturaleza plantando árboles. Ha participado muchísima gente, nos estáis poniendo cosas en el Telegram, también nos están llegando por otras vías y bueno, agradeceros vuestra participación. Ahora queremos solicitar también vuestra participación y colaboración en un segundo reto. Este segundo reto no es solo nuestro, sino que está enmarcado en las actuaciones de una red por la sostenibilidad que es nacional, se llama ESENRED. Muchos de vosotros y vosotras seguramente la conoceréis y ya estuvimos hablando de ella en una de las jornadas en las que participaron ecodelegados en aquello que llamaban el CONFINT. No sé si os acordáis de la conferencia de ecodelegados por la sostenibilidad que se celebra cada 2 años, entonces es nacional, participan las redes de sostenibilidad, es en red, y nosotras, nuestra red está dentro de esa red, es en red, primero dentro de las redes de la Comunidad Valenciana y como ámbito general el de todo el territorio español. Bueno, pues una de las actuaciones que se hacen, como os decía, es la de hacer una acción conjunta, todas las redes, el 5 de junio. Y el 5 de junio, como sabéis, es el Día del Medio Ambiente. Y entonces lo que se pretende es que de aquí al 5 de junio se haga un trabajo en los centros y al 5 de junio las redes expondrán ese trabajo de alguna manera que os contaré y luego también se hará a nivel de todo el país. Este año la propuesta para trabajar la hemos titulado La cara oculta del móvil, bueno, de tu móvil, y lo que pretendemos es plantear una propuesta de trabajo muy amplia, de manera que se pueda trabajar desde infantil hasta bachillerato, educación de adultos, FP, en todos los niveles educativos. Y hacer previamente un trabajo de investigación que ponga un poco de relieve pues, cuáles son las materias primas que se necesitan para fabricar el móvil, cuáles son las condiciones laborales de las personas que realmente están extrayendo esos minerales que luego formarán parte del móvil, dónde van los ingresos que los estados, las naciones o las empresas obtienen con esa extracción de esas materias primas, si sirven para financiar conflictos bélicos o no, y ahí hablaríamos del concepto de tecnología libre de conflicto, hablaríamos de los derechos laborales, como os decía, pero haciendo también hincapié en los derechos, si se vulneran o no los derechos de las mujeres y sobre todo los derechos de la infancia. Y bueno, también se podría trabajar si realmente las personas desechamos el móvil cuando realmente ya no nos sirve porque realmente se ha agotado su vida útil o simplemente lo desechamos porque ha salido uno nuevo y entonces también hablaríamos de esta sociedad de consumo en la que nos vemos inmersos y que nos
con obsolescencia programada, pero además nosotros vamos adelantando esa obsolescencia muchas veces y habría que plantear también si hay posibilidades de reutilización y ya por último las posibilidades de reciclaje de estos dispositivos. Entonces también ofrecemos la posibilidad para los centros, aquellos que quieran, que culminen el trabajo. Es voluntario, evidentemente, no necesariamente este trabajo tiene que acabar con la recogida de móviles, pero también nos lo planteamos en el reto. Una recogida de móviles para llevar a un punto limpio o, bueno, alguna de las ONGs que os planteamos. Todo lo que acabo de decir está escrito y está muy, muy bien contado y os lo hemos puesto, lo pondremos en Telegram y yo creo que ya está puesto en la web de Red 2030 para que podáis leerlo. Si os surge alguna duda podéis escribirnos al correo de nuestro, de la red, o escribir en Telegram o a través de la inspección educativa también podéis escribir. También os llegará al centro a través de los inspectores e inspectoras. Nosotros lo mandaremos como hacemos con las convocatorias de estas sesiones y os llegará. Y simplemente animaros a que participéis. En esto que os he contado, en este documento habrá un anexo que está en el que hablamos de varias páginas web que están trabajando este tema para que tengáis información. También hemos adjuntado 2 infografías que ha preparado el CETEM, el CEFIDE científico de Valencia, que habla de los componentes del móvil, simplemente para facilitar el trabajo. Y bueno, la conclusión de este trabajo, es decir, es una investigación, pero luego, ¿qué nos llegaría a nosotros? ¿Qué nos llegaría a un poco las personas que organizamos esto para que luego podamos difundir un trabajo conjunto? Pues en principio lo que os vamos a pedir, también os mandamos una plantilla y lo que vamos a pedir es una especie de foto o infografía resumen, ¿vale? Vosotros en el centro podéis hacer lo que queráis, un cómic, una performance, lo que consideréis, pero para nosotros necesitamos una foto, una imagen que represente todo vuestro trabajo de investigación. Con esas fotos, primero haremos una especie de vídeo o de recopilación de todas las redes de la comunidad, de todos los centros de nuestra red y de la red de la Comunidad Valenciana, de Senred, y luego para difundirlo, y luego también recogeremos, porque la red de Alicante nos hemos quedado encargadas de hacer ese trabajo, recogeremos las fotos o las infografías de todas las redes del territorio español y haremos otro trabajo, otra especie de vídeo de recopilación y os la mandaremos también para que el 5 de junio, el día este del medio ambiente, la culminación de este reto sea el que en los centros, como lo consideréis, se visualice este trabajo que han realizado los centros pertenecientes a la red, ¿vale? Yo no quiero haceros perder más tiempo, bueno, no es perder, pero no quiero robaros más tiempo y agradeceros de nuevo vuestra participación, insistir en que parece esta una acción como interesante, podéis incluirla en los ámbitos de primero de la ESO, por supuesto, en el ámbito científico-matemático, en cualquier asignatura de ciencias naturales o de ciencias sociales o incluso de castellano, de ética, de filosofía. Es un poco, yo creo que podría ser un trabajo interdisciplinar, pero que no necesariamente puede hacerse desde las distintas disciplinas. Simplemente animaros a que participéis y cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición como siempre. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, pues muchas gracias, Emma, por la información. Yo creo que ha quedado bastante clara. Como ha dicho, os llegará a los centros y os animo a participar en esta nueva acción que se os plantea. Bueno, pues ya no queda más. Aquí acaba esta sesión. Nos vemos el último miércoles del mes que viene. Y hasta entonces, que vaya todo muy bien. Nos vemos. Hasta pronto.